Buenas noches, Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esta noche de día jueves tenemos un invitado acá en el canal. Hay un bonito debate, espero que ustedes me ayuden dando like, compartiendo, comentando. Esta noche tenemos un invitado, su nombre es Juan López, ¿verdad? Y va a haber un debate sobre el sacerdocio. Entonces, antes de presentarlo a ellos, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a mi esposo José Garro. Bienvenido a Juan López, que nos acompaña. Mi nombre es Ana Martínez. Les saludo desde El Salvador. Y van a tener la oportunidad ellos de presentarse en este momento. El debate, ¿cuál es el debate de esta noche, hermanos? El debate ¿es bíblico el sacerdocio? Entonces, teniendo esto como principio de nuestro debate que tenemos en esta noche, tenemos a un expositor católico y tenemos a un exponente evangélico, que ambos han decidido esta noche dar cada uno de ellos sus argumentos referente a este tema. Les pido en el nombre del Señor, tanto por Facebook, por YouTube, que nos ayuden dando like, compartiendo, comentando, para hacer que a otros les llegue este debate que vamos a tener en esta noche. Una cosa, les pido, tomen papel y lápiz y anoten los argumentos de cada uno de los exponentes. Entonces, dicho esto, voy a presentar a cada uno de ellos. Primero voy a presentar a nuestro invitado, Juan López. Adelante, díganos de dónde es y con su nombre completo. Adelante. Muy buenas noches. Mi nombre es Juan López, soy de Honduras. Gracias a ellos por invitarme, ¿verdad? Que tengamos esta charla siempre con el cariño y el amor que nos caracteriza la palabra del Señor. Conociendo las verdades, como ya decía, vamos a estar debatiendo el bíblico, el sacerdocio católico. Así es que esa es mi presentación. Gracias. Gracias por su presentación. Bueno, entonces damos paso a la presentación del exponente católico, en este caso mi esposo José Garro. Adelante con tu presentación. Buenas noches o buenos días cuando lo vayan a ver después. Muchas gracias, Dios los bendiga. Les saluda José Garro desde Costa Rica. Gracias a mi esposa Ana, gracias a Juan por estar aquí. Bueno, me tocará defender el sacerdocio de la iglesia. Les invito a dar like, a compartir el video, a acompañarnos hasta el final. Por favor, a los que están por YouTube o Facebook, comenten con respeto, ¿verdad? A mis moderadores, pues dejen a los hermanos evangélicos comentar, ¿verdad? Mientras sea con respeto, déjenos comentar. Y nada, esperamos que sea un debate bonito, como dijo Juan, con respeto. Damos las ideas, damos los argumentos. Y al final, pues cada quien sacará sus conclusiones, ¿verdad? Pero aquí lo más importante es siempre, pues, buscar la verdad de la forma más respetuosa posible. Y bueno, muy contento de volver. Bueno, hace unos días hice un debate por TikTok en el muro de Torito Junior, pero muy contento de volver a debatir en mi canal. Adelante, moderadora. Bueno, así es, hermanos. Por ahí por cierto, perdón, ya está en público en Facebook, por si quieren compartirlo. Ok. Ayúdennos a compartir. De ustedes depende a qué tanto público nosotros llegamos, porque nosotros hacemos lo que podemos. Pero usted que nos acompaña desde su móvil, desde su tablet o computadora, nos puede ayudar a compartir en los grupos de debate, porque es un debate. Lo puede mandar a sus familiares para que anoten también ellos los textos bíblicos y la postura de cada uno de los exponentes en esta noche. Bueno, entonces les voy a leer de qué forma queda el formato del debate. Van a tener 20 minutos de exposición cada uno. Luego, 10 minutos de refutación cada uno. Después de esos 10 minutos nos vamos a ir a una pregunta para cada uno. Van a tener 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para responderla y 2 minutos para refutar. Después de estas 2 preguntas, una cada uno, vamos a tener 5 minutos de conclusión para concluir el tema que va a estar en debate. Al final, después de los 5 minutos de conclusión,
va a venir 1 minuto de despedida cada uno, puede ser un poquito más de 1 minuto, donde ya no se toca el tema que estuvo en debate. Solo va a ver el tiempo para agradecerle al público, a los que estuvieron presentes durante el debate y dar las gracias. Para eso es el formato, ¿verdad? Dicho esto, también les digo, en este debate, espero yo que tengamos el respeto uno por el otro. Nadie se puede referir de forma despectiva a la fe del otro. Respetar los tiempos de cada uno, el tiempo que se le va a asignar. Si gusta decir algo o aclarar una idea, espere que se le dé su tiempo y luego lo hace fuera de sus minutos que se le van a dar. No salirse del tema, y si hay alguna irregularidad, yo como moderadora voy a parar el tiempo, el cronómetro, para poner orden y luego seguimos. Espero que no se dé esto. Así es de que animarles en el nombre del Señor que se queden hasta el final. Ustedes, que son nuestro público, son el mayor jurado. Y les voy a avisar 1 minuto antes, cuando se les termine su tiempo. Yo voy a estar con la cámara apagada y les voy a decir tiempo cuando les falte 1 minuto, para que se acaben los 20 minutos, los 10 minutos y los 5 de conclusión. Dicho esto, ahora empieza nuestro invitado. Sí. No, que si faltando 1 minuto puedes prender la cámara y avisarnos, hablarnos. Sí, exacto, faltando 1 minuto. Hoy le toca comenzar el debate al invitado, Juan López, así es de que yo a su señal le comienzo a marcar su tiempo. Usted me dice cuando empiece y listo. Bien, empiece desde ahora ya. Ok. Bien, buenas noches. Vamos a comenzar este debate. La Biblia en el Nuevo Testamento habla de 5 ministerios para la edificación de la iglesia. No habla de sacerdotes ministeriales, sino de presbíteros, del latín presbítero, que significa anciano. Es decir, que así se denominaban a los ancianos que funcionaban como jueces en las congregaciones para decidir sobre cualquier asunto. La palabra sacerdote nunca es usada en el Nuevo Testamento para ministerio, al no ser para mencionar al Señor Jesucristo, o para hablar de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que no tiene ya ningún valor, como habla el libro de Hebreos. Los presbíteros no tienen nada que ver con los sacerdotes, con el Nuevo Testamento. La palabra sacerdote aparece 25 veces en el libro de los Hechos, y en el libro de los Hebreos, en el libro de los Hechos aparece 13 veces la palabra sacerdote, y la palabra anciano, o sea, presbítero, aparece 20 veces, así que no son palabras, son palabras diferentes, totalmente diferentes. Entonces, luego están los obispos, que son supervisores, del griego episcopos, que son y que significan obispos. No negamos la existencia sacerdotal, ojo, la existencia sacerdotal común del pueblo en el Nuevo Testamento, porque todos somos sacerdotes. Eso quiere decir que todos podemos entrar al lugar santísimo sin ninguna consecuencia. Según Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice el 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Y nos hizo rey y sacerdote para Dios su Padre, en él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que negamos es el sacerdocio ministerial como el que ejerce el catolicismo, lo cual no es bíblico, porque la Biblia no enseña en el Nuevo Testamento acerca de ese ministerio. La Biblia dice que los ministros no están para sacrificar, sino para edificar. Y miramos los dones de los ministerios que dio Dios para edificar al cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo, Jesucristo mismo, constituyó unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores, que es lo que yo represento, maestros, ¿verdad? Pastores, no cabe duda que pastorear lleva implícito dar pasto. Esto es alimentar el rebaño, y el alimento es la palabra de Dios. ¿Para qué? Según el verso 12 de Efesios 4 lo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros entendemos que también es para el pueblo, que el pueblo sea ministro, no para tener un sacerdocio ministerial. Esa es la razón por la que Pablo exhorta a tener cuidado pastoral y apacentar el rebaño de Dios a los ancianos de Éfeso. En la despedida en la playa de Milito, en Hechos 28, dijo Pablo, por tanto, mirad por vosotros, le dijo a los pastores, y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor, y la cual él ganó por su propia sangre. De la misma manera lo hace también el apóstol Pedro en primera de Pedro 5:2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Él tiene que probarme hoy que el ministerio de sacerdotes son líderes que están en la Biblia como lo está el del pastor para instruir a las ovejas del Señor. Por ejemplo, en Hebreos 13:7 dice la palabra de Dios, acordaos de vuestros pastores, va a tener que mostrarme así que la Biblia dejó encargado a los sacerdotes, acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar su fe. En el capítulo 13, versículo 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que no lo hagan quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saluda. Él tiene que probarme hoy que los ministerios de Efesios 4:11, que están para sacrificar, como sacrifican los sacerdotes, como ellos lo hacen, ¿verdad? Entonces, los sacerdotes, lo más importante de todo esto que vengo diciendo, es que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, una vez y para siempre. Él dijo en la cruz, en San Juan 19:30, dijo, consumado es. Por esto podemos entrar al lugar santísimo, entrar sin consecuencias y ser sacerdotes ministeriales, sacerdotes común del pueblo, en todo lo que creemos de él. Pues dice San Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Las últimas palabras de Jesús significaron que Jesús sufrió y había terminado, así como toda la obra de su Padre que le había encomendado realizar, que era predicar el evangelio, obrar milagros, obtener la vida eterna, la salvación para su pueblo y todos aquellos que iban a creer en él. Todo está hecho, terminado y cumplido, por eso no necesitamos sacerdotes hoy en día. La deuda por el pecado está pagada. La forma bíblica del sacerdocio de Cristo se ofreció una sola vez y para siempre a Dios en rescate por nosotros. Por eso el autor de los Hebreos nos da ejemplos de lo que pasa antes, de lo que pasó antes y de lo que pasa ahora en el nuevo pacto. Hebreos 7:27 dice, y no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio, refiriéndose al sacerdocio arónico, diariamente, primero por sus propios pecados, que es lo que hace el sacerdocio católico hoy, y después de los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez, ojo con esto, una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La Biblia dice que Jesús, si se hizo sacerdote, Hebreos 5:6,
Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el verso 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. La forma católica es que Cristo se ofreció diariamente en la iglesia por medio del sacerdote para la iglesia que consume el holocausto, comiendo el pan, lo cual vemos que esta es una contrariedad contra la enseñanza bíblica de la palabra y una aberración a la palabra de Dios, según lo que nos enseñan las escrituras, como acabamos de leer. Y esto es una oposición clara al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque dice la palabra en Hebreos 6:19, lo cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. En el 7:23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por muerte no podían continuar. Sí, se refiere al hombre, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como sumo sacerdote para siempre. Ojo con esto, para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el autor de los Hebreos está diciendo, dando referencia a lo que se hacía en el Antiguo Testamento y lo que Cristo vino a hacer, y que por eso ya no dejó sacerdotes, porque él lo hizo todo por nosotros. Y lo hizo una sola vez y para siempre, ya no hay sacrificios que hacer. Pero en la segunda parte, estoy leyendo Hebreos 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofreció por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del pueblo. 9:8, donde el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte tal tabernáculo tuviese en pie. 9:9, lo cual es a símbolo, escuche bien, es símbolo del tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas, sacrificios, que no puede hacerse perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y el catolicismo se come una galletita, dice que ahí ofrecen a Cristo como sacrificio. Entonces aquí les está hablando Hebreos y dice que eso no puede quitar la culpa de sus conciencias, lo cual le vuelvo a leer, lo cual dice es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas obligaciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de formar las cosas. El 7:21 de Hebreos dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes para con el juramento del que le juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No tuvo que haber un sacerdote para que sean suplidos los sacerdotes. Entonces el Señor es para siempre su sacerdocio, por eso no necesitamos más sacerdotes. 7:24 de Hebreos. Mas por cuanto parece que para siempre tiene sacerdocio inmutable, no cambia, no pueden cambiarlo. Como él está vivo, hoy no más sacerdotes en el Nuevo Testamento para entender. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está, para interceder por ellos. Es Dios quien intercede por nosotros y no son los sacerdotes. Nosotros lo damos para ofrecer a Dios alabanza, adoración, que eso es lo que ofrecemos. Hebreos 7:27 dice que no tienen necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, hablando del arónico, y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Fue cuando él murió en la cruz y dijo, consumado es. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Él está vivo y está sentado allá intercediendo por nosotros. Dice Hebreos 9:11,
pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por lo demás amplió y más perfecto también dice tabernáculo, no hecho manos, es decir, no en esta creación. 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de cerros, sino por su propia sangre, la que derramó en la cruz. Entra una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El pastor es la figura de Cristo, por eso vemos que los ángeles se le aparecen a los pastores como se les apareció a María para darle las buenas nuevas que iba a tener un hijo. Por ejemplo, vemos en Lucas capítulo 2, versículo 8, dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Dice el verso 9, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó el resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí yo les doy buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Verso 11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y David fue un gran pastor de su rebaño del pueblo de Israel también. Y no es coincidencia que el ángel se presentara donde estaban los pastores en la ciudad y que el Señor fuera cerca de ahí a tener al hijo, María. Entonces, el 12 dice, y esto os servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice el 13, repentinamente apareció un ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz de buena voluntad para los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron, ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Los pastores estaban representados ahí y los ángeles le hablaron. Jesús se representa al pastor. Y aquí vemos cómo Jesús iba a representar a su iglesia, cómo iba él a edificar su iglesia a través de sus pastores. Verso 18. Y todos los que oyeron se maravillaron que los pastores les decían, ahí está el mensaje. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Más del que en San Juan, capítulo 10, versículo 2, Jesús dijo, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, él mismo es el gran pastor de las ovejas. Ni él mismo se llamó gran sumo sacerdote, lo llama el libro de Hebreos, pero no él mismo, pero sí se llamó pastor. Y dice el 12, más del asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Dice San Juan 16, y también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un pastor, que el pastor de pastores es él. Él es el un solo pastor. Nosotros no somos simples ayudantes de él o dones que él nos regaló según Efesios 4:11. Aleluya. Entonces, el sacrificio de Cristo quita el pecado según Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figura de figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. 9:25 dice, y no para ofrecerse muchas veces, como lo hacen ustedes en sus misas, que es una aberración a Dios. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio a sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, o sea, lo que él hizo en la cruz, no la galletita, sino en lo que él hizo en la cruz, hecha una vez y para siempre. No puede pedir la galletita porque la galletita la come todos los días y está hablando de su muerte en la cruz.
10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, otra vuelta, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por favor, cuando falten 2 minutos me avisa. Por favor. Él tiene que probarme a mí hoy que el sacrificio ofrecido es ofrecido a la iglesia. El pueblo, o sea, él puede decir que el sacrificio se ofrece a Dios y se lo come como el Antiguo Testamento, pero eso no puede ser así. Aleluya. ¿Cuánto tiempo me queda? 1 minuto con 20 segundos. Adelante. 1 minuto con 20 segundos. Bien. Continuamos. Él tiene que probarme hoy que los ministerios de Efesios capítulo 11, ¿verdad? Son para sacrificar y no para ministrar, o para edificar, porque para eso es nosotros, y no solo nosotros, sino para nosotros tenemos el conocimiento que es para todo el pueblo, para todo el pueblo. Entonces, si él usa Lucas 22:19, donde dice que ahí se constituyó a los sacerdotes, él estará haciendo una falacia, una mentira, una aberración, porque ahí no se estaba constituyendo ningún sacerdote, sino como el sacerdote que presenta cada domingo su misa y dice las mismas palabras de Jesús, también está constituyendo sacerdote, ¿verdad que no? Entonces, si él usa esta falacia para decir que ahí se constituyeron o se nombraron sacerdotes, estará mintiendo, está haciendo una falacia. Si él usa este verso, él va a estar diciendo que ahí se constituye el sacrificio sacerdotal y eso es falso, porque el pan y el vino se daba a la iglesia y el sacerdocio lo debe recibir, el sacrificio lo debe recibir Dios y no la iglesia. Tiempo. Bien, gracias. Bueno, estos fueron los 20 minutos de exposición de Juan López. Ahorita voy a poner en cero de nuevamente. Voy a comenzar con el tiempo de José. Cuando estés listo, me avisas. Dime, ¿sí? Ok. Bueno, entonces empiezo yo y usted arranca el tiempo. Sí, claro. Cuando tú comiences, yo te empiezo a marcar el tiempo. Entonces, me avisas faltando 1 minuto, me hablas, por favor. Listo. Ok, vamos a hablar del sacerdocio. Empiezo diciendo lo que dice el numeral 1536 del Catecismo de la Iglesia. Dice, el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia a través de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico, que comprende 3 grados: episcopado, presbiterado y diaconado, ¿verdad? O sea, es muy importante esto que dice, lo que dice aquí el catecismo, que la misión a los apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el final de los tiempos. Vamos a hablar primeramente, rápidamente, del sacerdocio del Antiguo Testamento. Dice, por ejemplo, el numeral 1539, que el pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 12 tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico. Dios mismo es la parte de la herencia, de su herencia. Y por un propio rito consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza. En ella los sacerdotes fueron establecidos para intervenir a favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Entonces, aquí vemos que existe en el Antiguo Testamento el sacerdocio común de los fieles y el ministerial. Tomen nota, eso lo pueden ver, por ejemplo, en Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O Isaías 61:6, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os denominará. Ahora bien, hay un sacerdocio ministerial también, y ese lo vamos a ver en Números, capítulo 1, versículo del 48 al 53. Números 1, del 48 al 53. Yahvé habló a Moisés y le dijo: no pases revista a la tribu de Leví,
ni haga su padrón entre los demás israelitas. Alista tú mismo a los levitas para el servicio de la morada del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con ello. Ellos han de llevar la morada con todos sus utensilios, estarán al servicio de ella y acamparán en torno a ella. Cuando haya de trasladarse a la morada la desmontarán los levitas, y cuando la morada se detenga, los levitas la montarán. El laico que se acerque será muerto. Los israelitas acamparán cada uno en su campamento y bajo su bandera por cuerpos de ejército. Sigue diciendo, pero los levitas acamparán alrededor de la morada del testimonio, y así no se desatará la cólera entre la comunidad de los israelitas, ¿verdad? Aquí vemos cómo a los levitas se les daba el ministerio, el sacerdocio ministerial. En Éxodo 29, del 1 al 30, encontramos cómo se hacía la consagración. No lo voy a leer todo por tiempo, Éxodo 29, pero les voy a leer del 4 al 9. Éxodo 29, del 4 al 9, por ejemplo, dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, el pectoral, y se ceñirás con el cinto de efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto de Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Entonces vemos la consagración, cómo era, cómo se les apartaba. Y dice la Biblia que al sacerdote se le debía y se le debe todavía un respeto especial, en la reverencia. Levíticos 21:8, al sacerdote lo tendrás por santo, pues es el que ofrece el pan de tu Dios, será santo por ti, porque yo soy santo, yo Yahvé lo santifico a ustedes. El sacerdocio común de los fieles, cualquier persona podía ofrecer sacrificios, mientras que el ministerial era el que se encargaba de lo relacionado al culto y al templo. Ahora bien, vamos a ver el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Este nace cuando Cristo instituye la Eucaristía. Vamos a ver, porque fue Cristo el que dijo: tomen este pan y coman de él, y nunca dijo que era un símbolo. No hay texto en la Biblia que diga esto simboliza mi cuerpo o es una galletita. No, Cristo dijo: este es mi pan, este es mi cuerpo. Pilas, cuando él instituye el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Dice Mateo 26:26. Bueno, primero quiero leerles un numeral del Catecismo, el 1540, que instituidos para anunciar la palabra de Dios y para restablecer la comunión mediante sacrificios, el sacerdocio de la antigua alianza era incapaz de realizar la salvación, por lo cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios y no podía alcanzar una sanación definitiva, que ese es el tema que trata la carta a los hebreos, ¿verdad? Pero en el numeral 1541 la iglesia nos dice que en el sacerdocio de Aarón, el servicio de los levitas, así como los 70 ancianos, se ven prefiguraciones del ministerio ordenado en la nueva alianza. Era una prefigura, sombras de lo que iba a venir, como dice Hebreos 10:1. Ahora sí, vámonos a ver que el sacerdocio inicia en el Nuevo Testamento con la orden que Cristo da a su iglesia de celebrar la Eucaristía. Mateo 26, del 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, dijo: bebed todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Jesús dijo: coman, este es mi cuerpo. No dijo: esto es un símbolo. Y sigue diciendo, por ejemplo, en Lucas 22:19. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias. Eso significa la palabra Eucaristía, dar gracias. De ahí viene. Lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que vosotros os dado. Haced esto en memoria de mí. Anámensis. Haced de memoria de mí. Hacer presente. Eso es lo que hace la iglesia. Es la orden que Cristo da. Ahí nace los sacerdotes del Nuevo Testamento, cuando Cristo ordena, ¿verdad? Como dice, bueno, el sacerdote es aquel que sigue la orden de Cristo de celebrar el sacrificio eucarístico por el pueblo y por sí mismo, como dice Hebreos 5 del 1 al 3, Hebreos 5 del 1 al 3, porque todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ello debe ofrecer por los pecados también por sí mismo como por el pueblo. Y en el Nuevo Testamento se ofrece la Eucaristía, que el sacerdote hace por sus pecados y por los del pueblo. Dice, por ejemplo, el numeral 1544. Las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres,
¿verdad? Melquisedec, sacerdote del Altísimo, Génesis 14, 18, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, santo, inocente, inmaculado, que mediante una sola oración ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, como dice Hebreos 10, 14, es decir, mediante el único sacrificio de la cruz. Entonces aquí vemos que en el Nuevo Testamento el sacerdocio de la iglesia es según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote, pues él ofreció una ofrenda de pan y vino, prefigurando la Eucaristía. El sacerdocio de la iglesia no es el levítico. En el sacerdocio levítico se veía una prefigura, pero el sacerdocio de la iglesia es a la manera de Melquisedec, que ofrece pan y vino, como dice Génesis 14 y 18. ¿Verdad? Y eso es lo que dice Hebreos 5:10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora bien, es porque Jesús dejó el sacrificio eucarístico en el que se ofrece pan y vino, que luego se convierten en su cuerpo y su sangre. Dice Efesios 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, aquí vamos a explicar algo muy importante. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por medio del sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unidad del sacerdocio de Cristo. Es decir, Cristo es el sumo sacerdote de la iglesia y los ministros de Dios participan de ese sacerdocio. Son sus ministros. La iglesia es su cuerpo. Cristo se hace presente por medio de nosotros, por medio de su iglesia. El hermano me puede decir a mí, en la iglesia evangélica, Cristo nos da la palabra, pero por medio de hombres, por medio de pastores. Se para un pastor al frente a predicar, ¿no? Cristo es el sumo sacerdote y los sacerdotes participan de ese sacerdocio, son sus ministros, son los que llevan a cabo el sacrificio eucarístico como él lo mandó. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es el instrumento por medio del cual Cristo se hace presente, ¿verdad? Entonces, se hace presente por el sacerdocio ministerial. Y hay dos formas de participar en el sacerdocio único de Cristo. Dice el numeral 1546. Cristo, único sacerdote y único mediador, ha hecho de la iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de creyentes como tal es sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación. Si nosotros dijéramos que como Cristo es el único sacerdote y solo él, pues tampoco podría, bajo esa lógica, tampoco podría haber sacerdocio común de los fieles, porque él es el único sacerdocio. Pero todos los fieles participamos de ese sacerdocio de Cristo en el sacerdocio común de los fieles. Pero también hay ministros que participan de ese sacerdocio de Cristo en la manera ministerial. Porque si yo voy a decir, no pueden haber sacerdotes porque el único Cristo es el sacerdote, no pueden haber sacerdotes ministeriales, bajo esa lógica también yo diría, tampoco pueden haber sacerdocio común de los fieles, porque él es el único sacerdote. Pero la iglesia participa de ese sacerdocio de Cristo, porque es su cuerpo. Y hay dos formas, también en el Nuevo Testamento, el común de los fieles y el sacerdocio ministerial. También en el Nuevo Testamento, que en ningún momento la Biblia dice que el sacerdocio fue eliminado, en ningún momento la Biblia dice que el sacerdocio fue quitado, en ninguna parte la Biblia dice que el sacerdocio fue eliminado, nunca lo dice. Ahora, vamos a seguir. Y él dice, el sacerdocio, dice el 1547, el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y los presbíteros y el sacerdocio común de los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados uno al otro. En efecto, ambos participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. Mientras el sacerdocio común de los fieles se desarrolla en la gracia bautismal, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia, ¿verdad? Leo así rápidamente. Así como sucedía en el Antiguo Testamento, vemos también que en el Nuevo Testamento hay el sacerdocio común de los fieles. 1 Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Bajo esa lógica vuelvo a decir, si nosotros dijéramos, no, Cristo es el único sacerdote, pues tampoco podríamos decir que nosotros somos sacerdotes como dice aquí, bajo esa lógica.
Pero es que esa es la forma en que participamos del sacerdocio de Cristo, en el sacerdocio común de los fieles. Pero hay ministros que participan del sacerdocio de Cristo de la manera ministerial, como dice Hebreos 5 del 1 al 3, que hay hombres tomados de entre los hombres constituidos en lo que Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, que en el Nuevo Testamento es la Eucaristía. En Hechos 20:28, mirad vosotros por el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. O sea, hay ministros, hay gente que está al frente de la iglesia, hay ministerial. Y en el sacerdocio ministerial se ve si cumple la orden de celebrar la Eucaristía que leíamos en Lucas 22:19, ¿verdad? Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como la iglesia, como cabeza de la iglesia, se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Es decir, por medio de sus ministros, Cristo se hace visible en su iglesia. Y como les dije anteriormente, valga decir, contrario a lo que muchos dicen, en la Biblia nunca se dice o se menciona que el sacerdocio fuera eliminado, sino que dice que fue cambiado, como dice Hebreos 7 del 11 al 12. Si por la afección fuera el sacerdocio levítico por el que el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario también es que haya cambiado de ley. La Biblia dice que fue cambiado. Nunca dice que fue eliminado. Nosotros participamos del sacerdocio de Cristo. Está el sacerdocio común de los fieles y está el sacerdocio ministerial, y lo hemos dado con citas bíblicas. Si nosotros decimos, repito, no, es que solo Cristo es sacerdote, pues entonces nos volamos también el sacerdocio ministerial, el sacerdocio común de los fieles. Bajo esa lógica tampoco podríamos. Pero sí hay los dos. Hay 3 grados, como hablamos, obispado, presbiteriado y diaconado, y los 3 se ven en la Biblia, ¿verdad? Los 3 se ven en la Biblia, que por cierto, esos 3 no están en las iglesias evangélicas. Hechos 20:28. Por tanto, mirad vosotros y por todo el pueblo que el Espíritu Santo ha opuesto por obispos para apacentar la iglesia. La palabra en el original griego es episcopos, ¿verdad? Superintendente a cargo general de una iglesia. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Aquí vemos a los obispos y diáconos. El diácono es un ayudante, como lo define el diccionario Strong, ayudante en la mesa o en otros quehaceres, especialmente para el maestro, cristiano y pastor. Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ok, la Biblia vemos el obispado, sacerdotes o presbíteros. En la Biblia, cuando aparece la palabra anciano, en el original es la palabra presbíteros o presbúteros. El original en griego es presbíteros, no al revés, es presbíteros, ¿verdad? Que es el ministro de servicio y apoyo al obispo, que es lo que hace el sacerdote. El presbítero o sacerdote es el que apoya al obispo, ¿verdad? Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno les encomendaron al Señor que habían creído. La palabra original en Hechos 14:23 es presbúteros o presbíteros, como dice el diccionario Strong, para referirse a las líderes de la iglesia. La versión de Jerusalén lo traduce así: designaron presbíteros en cada iglesia. En el Nuevo Testamento comenzó a entenderse el presbítero como un colaborador de los discípulos de Jesús. Por eso San Pablo dice, igual, 1 Timoteo 5:7, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Nuevamente la palabra original en el griego aquí es presbítero. Por eso la versión de Jerusalén lo traduce, que es una mejor traducción. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración. Otro ejemplo, Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, los presbíteros. Y así igual en Hechos 15:6. Diáconos, ya conocemos en Hechos 6 del 2 al 6. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Cuando se nombran 7 diáconos que son ayudantes, ¿verdad? En Hechos 6 del 2 al 6, que ya sabemos los nombres. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón,
Parmenas, Nicolás, y ahí está, ¿verdad? En Hechos 6, del 12 al 6, se nombran. Dice que los cuales presentaron a los apóstoles y les impusieron las manos, porque a los ministros de Dios se les imponen las manos. Con esto, con la sucesión apostólica, porque la Iglesia Católica arranca desde el primer siglo. Los evangélicos no pueden hablar de pastores porque ni siquiera existían en los primeros siglos. Ellos surgen después de 1520. No tienen conexión histórica alguna con la iglesia primitiva. No tienen derecho moral de hablar de que somos los pastores, que se refieren a los pastores cuando ellos ni siquiera existían. La iglesia sí trae una sucesión por medio de la imposición de manos que los pastores evangélicos no tienen, porque no tienen sucesión apostólica, porque no existían, porque surgen después del siglo XV y utilizan una Biblia que nació en la iglesia católica, que es la iglesia católica la que constituye el canon bíblico. No me pueden hablar de pastores de los primeros siglos porque no existían. Basta leer los padres de la iglesia para entender que ellos también creían doctrina católica. Dice 1 Timoteo 3, del 8 al 10, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Eso es 1 Timoteo. Filipenses 1:1, que ya los habíamos leído, que mencionan a los diáconos, ¿verdad? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipo, los obispos y diáconos. O sea, obispos, presbíteros y diáconos, 3 ministerios de la iglesia católica, la única y verdadera iglesia de Cristo, la única que arranca desde el primer siglo, sí está en la Biblia. Las iglesias evangélicas no tienen obispos, presbíteros y diáconos. Algunas tienen obispos, algunas tienen diáconos, ¿verdad? Pero hemos visto que el sacerdocio en el Nuevo Testamento, que nunca fue quitado, que nunca fue eliminado, fue cambiado. Y la iglesia participa de ese único sacerdocio de Cristo, ya sea de la manera común de los fieles o de la manera ministerial, para seguir ofreciendo el sacrificio de la Eucaristía o la Eucaristía, que fue lo que Jesús ordenó, y de ahí nace el sacerdocio ministerial de la iglesia, la que arranca desde el primer siglo, que no pueden ser pastores evangélicos porque ellos ni siquiera existían. Entonces, no me pueden venir, es que somos pastores, es que cuando ustedes no existían, no hay conexión histórica. Los padres de la iglesia no hablan de los evangélicos, no hablan de los bautistas, de los metodistas, del menos de los pentecostales, no existían. Entonces, hemos probado con Biblia cómo nace el sacerdocio en el Nuevo Testamento, que este no fue eliminado, que la iglesia participa de ese sacerdocio de Cristo a la manera de Melquisedec, ofreciendo pan y vino, cuando Cristo quiso instituir la Eucaristía, que dijo, y que San Pablo dijo, cada vez que coman, cada vez, o sea, se repite. Cristo no dijo, coman la Eucaristía una sola vez, y tampoco dijo, es un símbolo. La iglesia tiene todo el derecho bíblico e histórico y patrístico para hablar de este tema con contundencia y autoridad, porque los evangélicos no existen. Bueno, hermanos, ayúdenme a compartir. Quiero pedirle, ahorita ya pasó a la exposición del invitado Juan López. Se acaban de terminar los 20 minutos de exposición de José Garro del lado católico. Y yo les pido a ustedes en el nombre del Señor que me ayuden a compartir este debate, esta charla. ¿Por qué? Porque esta es enseñanza, ya sea para un católico, un cristiano católico, o ya sea para una persona que pertenece a cualquier denominación. ¿Por qué? Porque ellos están dando argumentos, están dando su postura. Ambos han dado sus argumentos bíblicos y ustedes y yo podemos ir anotando los argumentos que ellos van dando. Dicho esto, les pido en el nombre del Señor que no se retiren, quédense hasta el final porque viene algo muy importante. Llegamos al tiempo de la refutación y en el tiempo de la refutación son 10 minutos a cada uno de refutación, y como comenzó el invitado Juan López, él mismo comienza a refutar la refutación, pero déjeme marcarle los 10 minutos. Y si ya está listo, me avisa para irle contando el tiempo. Cuando usted comience a hablar, empieza a correr el cronómetro. Permítame. Me avisa, por favor, cuando me falte 2 minutos. Ok, listo. Yo le aviso 2 minutos. Empiezo desde ahora ya. Bien, como dije, él iba a usar Lucas 22:19 para decir que ahí se sustituye el sacerdocio y habló de la Eucaristía.
lo cual esto es una falacia, una mentira. ¿Por qué? Porque ahí no se estaba constituyendo sacerdotes, ahí se estaba dando un mandamiento de que se hiciera, se recordara la memoria, hacer esto en memoria de mí, se recordara el sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario para nosotros. Yo no sé si él sabe que la memoria es recordar a alguien, y ahí nos estaba ordenando. Entonces quiere decir que todos los sacerdotes, cuando ofrecen la Eucaristía, están ordenando a otros sacerdotes. No, claro que no, no están haciendo eso. Pero él está diciendo que ahí se ordenaron los sacerdotes, lo cual ahí no dice ordenamos sacerdotes a tal, a fulano de tal, a sutano. No, ahí no dice eso. Ese es un invento católico para aferrarse a la falsa doctrina. Luego se fue a hablar del pan y se fue a hablar de Melquisedec, ¿verdad? Porque el pan y el vino se da a la iglesia, les decía. Y el sacrificio lo debe recibir Dios y no la iglesia. Así es que allí no se está haciendo nada de lo que él estaba aferrando. Él solo repite, creo, lo que ha escuchado. Aquí ellos tienen una gran contradicción. Jesús mandó a los apóstoles a partir el pan con la iglesia, por lo que si fuera sacrificio, lo que lo recibe es la iglesia, lo cual sería una blasfemia. Los católicos pretenden mostrar que Jesucristo es el pan ofrecido en la iglesia, porque es la iglesia que consume el sacrificio, lo cual es una horrible herejía. Cristo se ofreció no a la iglesia, sino al Padre, como ya lo leíamos en Hebreos, que Él se ofreció una sola vez y para siempre. Diciendo esto, que Cristo estaba dando órdenes a hacer esto en memoria de mí. Esto tiene diferentes connotaciones, pero la correcta en el caso de Lucas 22:19 es la de un mandato y no la de una ordenanza religiosa o litúrgica. Si no, todos los sacerdotes los domingos estuvieran ordenando sacerdotes. ¿Verdad? Es una locura lo que él está diciendo. Luego él se fue a meter en lo que yo ya había leído del sacerdote común del pueblo, y él no pudo probar el sacerdote ministerial. Hizo unas falacias, un enredadero terrible ahí, ¿verdad? Dar el pan, eso se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A los que visitaban, se daba el pan. Por ejemplo, Hebreos 7:29 dice que no se tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así es que ya no necesitan seguir sacrificando a Cristo, bajándolo de la cruz para que convierta una galletita. No, eso no lo enseña la palabra, es invento católico. Y a la medida entre que Dios y los hombres solo puede ser Jesucristo el mediador, según Hebreos 10:14 y según 1 Timoteo 2:5. Con esto queda probado que la figura sacerdotal humana no sirve para nada en el Nuevo Testamento. Hay que entender que Melquisedec, el cual él también hizo referencia, era como figura de Cristo, tuvo sacerdocio antes de Aarón. Todos los antiguos creyentes se relacionaban con Dios no a través del sacerdote, sino directamente. Incluso daban ellos mismos sacrificios, como en el caso de Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar y Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Sí, podemos ver que antes de la ley el hombre se relacionaba con Dios y no había necesidad de sacerdote, y es lo mismo de hoy. Solo en la ley de Moisés vemos el sacerdocio, que él quiso probarlo allí, pero como dice Hebreos, se cambió el sacerdocio. Y también dice el versículo, él dice que el sacerdocio no quedó eliminado. Claro que quedó eliminado, y aquí le doy un pacatazo. Dice el verso 16, constituido conforme a la ley del mandamiento cerca de la descendencia, sino según el poder de la vida destruible, porque dice, pues se da testimonio del que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado, eliminado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Los hombres, por nuestra debilidad e ineficacias, queda abrogado el mandamiento del sacerdocio, lo cual, verdad, ya no se ejerce. Él hizo una falacia de que si decía él, de que si solo Cristo es sacerdote, nosotros no podemos
ser sacerdote. Cuando él habla del común sacerdocio, quiere decir que nosotros podemos dar alabanza, adoración, podemos entrar al lugar santísimo sin que muramos como morían los del Antiguo Testamento. A eso se refiere, no se refiere a que debemos de ser sacerdotes ministeriales como él quiso dar a entender. En Deuteronomio capítulo 5, verso 25, ¿verdad? Vemos, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá y oiremos otra voz de Jehová vuestro Dios y moriremos. Vemos que desde la antigüedad los hombres, Dios hizo el altar del sacerdote porque era una figura que traían de Egipto. Entonces en Génesis 4:14 él dice que entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, tomó pan y vino. En Génesis 14:19 y le bendijo diciendo: bendito seas Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí le ofrece pan y vino a Abraham. Melquisedec era figura de Cristo. Cristo, según el catolicismo, nombró sacerdote a los apóstoles al ofrecer pan y vino, según ellos. Entonces Melquisedec estaba nombrando, él tiene que aclarar eso, sacerdotes a Abraham por ofrecerle pan y vino. La pregunta aquí es: ¿cuál era el sacerdocio de Abraham? ¿Cuál era la orden sacerdotal de Abraham? ¿Verdad? Ven la contradicción. Entonces, solo el Hijo de Dios, prefigurado en Melquisedec, encarnado en Jesucristo, puede ser el sacerdote que nadie entre el pueblo de Dios y Dios. El apologista católico, como él, toman este ejemplo para decir que si Melquisedec y Abraham tomó pan y vino, si los sacerdotes católicos lo hacen, y esto es una total aberración, porque era normal dar pan y vino que a los que visitaban. Por ejemplo, en Primera de Samuel 16:20 dice: y tomó así Isaí un asno cargado de pan y vasijas de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Vemos que esta era una costumbre de aquel lugar. Entonces ahí no estaba instituyendo a ningún sacerdote. Él hizo una falacia, él miente en esa área. Entonces tenemos tres tiempos aquí: el tiempo de los patriarcas, donde no necesitaba sacerdote; el tiempo de la ley, donde necesitó sacerdote; y el tiempo de Jesucristo. Él vino a restaurar ese tiempo. Entonces vemos que ya también le pude refutar de que el sacerdocio sí quedó eliminado y que no hay sacerdocio. Él volvió a la falacia de presbítero, y presbítero es anciano, quiere decir que eran también pastores, porque vemos nosotros que en el libro de los Éxodos, ¿verdad? En el libro de los Números y en todas las figuras, vemos nosotros cómo el sacerdocio, el pastor es configurado, ¿verdad? Por ejemplo, gracias. El sacerdocio es configurado, dice, y reúne a los ancianos, presbíteros de Israel. O sea, los ancianos, el ministerio del pastor está en Éxodo 3:1, ¿verdad? Vemos que los ancianos eran los que gobernaban al pueblo, y ahí le dice: ve y reúneme a los ancianos, o sea, a los presbíteros de Israel, y diles: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo, y me ha aparecido diciendo: ciertamente os he visitado y he visto lo que os ha hecho Egipto. ¿Para qué? Para reunir. Entonces vemos él no pudo, o bien va a tener que probarme el ministerio de Efesios. Él dice que no tenemos ministerio. Claro que tenemos. El apóstol no lo ejercemos, pero sí ejercemos lo que es el evangelista, el pastor, el maestro, el profeta. Claro que están vigentes en nuestras iglesias, y ahí está. Él dice que nosotros no tenemos historia. Yo quiero leerle a él, porque creo que dice él que con la historia nos puede probar de que nosotros no tenemos, por ejemplo, San Cipriano, del 200 al 258 después de Cristo, obispo de Cartago, fue el primero en que se llamó sacerdote, y luego a los obispos que descendían de él. A los demás obispos no se les llamó sacerdotes hasta después de Nicea del 325, y no se impuso el título de sacerdotes a los presbíteros, curas, hasta el siglo V. Es decir, que primero se les llamó sacerdote solo a los obispos a partir de Nicea I, y luego en el siglo V este título de sacerdote fue agregado a los curas católicos.
Por lo tanto, el título de sacerdote no es un título instituido por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, sino ni de los apóstoles, sino Tiempo. del sacerdocio católico, del magisterio católico. Gracias. Bueno, se nos fueron volando los 10 minutos de refutación de Juan López. Ahora vienen los 10 minutos de refutación por parte de José Garro. En este debate que esta tarde noche estamos escuchando ustedes y yo, les pido en el nombre del Señor que nos ayuden dando like, compartiendo, comentando, nos ayudan a llegar a más personas. Eso es todo lo que les pedimos. Y pues yo por mi parte estoy lista. Cuando tú me digas y tú empieces tu exposición, te empiezo a contar tus 10 minutos de refutación. Permíteme un segundo nada más. Sí, sí. Ok, estoy, vamos a ver, estoy listo. Ya. Muy bien, voy a terminar con lo último que dijo. Dice, es que San Cipriano en el año 200 obispo. Oiga el año, ustedes no existían. ¿Por qué no me menciona un evangélico del año 200? Lo más chistoso es que menciona padres de la iglesia, dice para atacar la iglesia cuando ellos no existían. O sea, ¿con qué autoridad moral lo hacen? Vergüenza debería darles. Dice, es que se les pone el nombre de sacerdote a los curas católicos en el siglo V. Y ustedes oren en el siglo XV. El chiste se cuenta solo. No, es que como se les dijo sacerdotes en el siglo V, eso no es del Espíritu Santo. Ah, pero sí es del Espíritu Santo las sectas protestantes que salen en el siglo XV. O sea, vean lo ilógico y lo chistoso del asunto. En el siglo V no es del Espíritu Santo porque se les menciona ahí sacerdotes. Ah, pero sí es del Espíritu Santo ese desorden vergonzoso y espantoso de las sectas protestantes surgidas después del siglo XV. Como que no calza, ¿verdad? Yo creo que calladito más bonito, porque ustedes no tienen conexión. Usted está leyendo historia católica, señor. Eso es lo más interesante. Me estás leyendo historia católica. Ni siquiera evangélica, ustedes no existían. Lean la historia católica y ni así abrir los ojos. Ve nada. Le voy a aclarar varias cosas, se lo repito. Anciano es presbítero y no al revés. Váyase al original griego. Vaya al diccionario Strong, que es evangélico, si no me cree a mí. Vaya a un interlineal evangélico. Anciano es presbítero, no al revés, como usted dice que presbítero es anciano. Vaya al diccionario Strong, que es evangélico. Vaya al original griego. Vamos por partes. Vamos a ver. Usted tiene que entender que el contexto de la carta a los hebreos la carta a los hebreos nos está hablando de la superioridad del sacrificio de Cristo versus los sacrificios del Antiguo Testamento. Por eso, cuando la carta a los hebreos habla de que ya no se hace más sacrificios, de que un sacrificio, porque está hablando la superioridad, hay que entender el contexto y la intención de la carta. Pero en ningún momento la carta dice que el sacerdocio como tal fue eliminado. Se abroga, cuando usted menciona abroga, se refiere a los sacrificios del Antiguo Testamento, se refiere al sacerdocio del Antiguo Testamento, pero no al sacerdocio, porque te leí Hebreos 7:12, donde dice que está cambiado, a menos que usted no le quiera creer a Hebreos 7:12, o usted sepa más que Hebreos 7:12, porque es tanta la terquedad que no le creen a la Biblia. Hebreos 7:12 que es cambiado. No hay texto bíblico donde dice el sacerdote fue eliminado para siempre, dice cambiado. Ahora, Lucas 2:22 dice, usted mismo dijo, es un mandato. Exacto, eso le dije yo, una orden. La orden que da Cristo de celebrar la Eucaristía y hacer esto en memoria a mí. Y en la cultura judía, hacer memoria, anamensis, si estoy pronunciando bien la palabra en el original griego, significa hacer presente. No es un mero recordatorio. Y eso lo entendió San Pablo. Dice usted, es que Cristo no se ofrece a la iglesia. Dice Romanos 5:8 que Cristo, aún siendo pecadores, murió por nosotros. Ah, Cristo sí se entregó por nosotros. Lo dice Romanos 5:8, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que no pierda y tenga vida eterna. Cristo sí se entregó por nosotros y se quiso quedar presente por medio de la Eucaristía. Juan 6:53-54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Lo dice San Juan 6. Ninguna parte dice que es un símbolo. Jesús en Mateo 26, esta es mi carne, este es mi cuerpo, coman. Esta es mi sangre, beban. Nunca dice este es un símbolo. Y cuando el sacerdote hace la consagración, repitiendo lo de Lucas 22:19, no está ordenando. Eso es un absurdo, una conclusión pésima, no entender las cosas o no querer entenderlas. Se está obedeciendo la orden de Jesús.
de celebrar la Eucaristía. No se está ordenando un sacerdote. Dice, es que en el Antiguo Testamento se daba pan y vino. Sí, pero el caso de Melquisedec es único y especial. Por eso se lo cité en Hebreos 5. Por ejemplo, Hebreos 5, 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso el sacerdocio de la iglesia según a la orden de Melquisedec, porque ofreció pan y vino. No me lo compare con los demás. Ahora, para que vea que San Pablo sí entendió que la Eucaristía se repite y que es la presencia real de Cristo y que Él se da a la iglesia en el pan y el vino, le voy a leer 1 Corintios 11, del 23 al 29, a ver si le quiere creer. Dice San Pablo así, dice San Pablo, porque yo recibí del Señor lo que se ha enseñado, que el Jesús la noche fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. San Pablo entendía que era el cuerpo, no un símbolo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mi partido, fracción del pan. La iglesia se reunía para la fracción del pan, Hechos 27. Eucaristía, asimismo tomó la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced todas las veces que bebieres en memoria de mí, hacer presente, anámesis. 26, así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera en esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Todas las veces. La Eucaristía se hace, por eso se repite. Y San Pablo todas las veces, no dijo una sola vez, a la manera de Melquisedec, el sacerdocio, ofreciendo pan y vino en el Nuevo Testamento, sacerdocio que no fue eliminado. Y sí, y para que usted vea que ese pan se refiere a Cristo, vean el versículo 27, pilas. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ojo, el que coma indignamente este pan y este vino será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. No dice que será culpable del pan y el vino. El que peca indignamente contra el pan, ¿contra quién dice San Pablo que está pecando? Contra el cuerpo del Señor. No es un símbolo, no se profana un símbolo. Ahí está Cristo y ahí está la iglesia celebrando el sacrificio del Nuevo Testamento, la Eucaristía, porque el sacerdocio fue cambiado a la manera de Melquisedec y los sacerdotes participan de ese único sacerdocio ministerial que sí se lo provee. Le di versículos bíblicos, si quiere retroceder el video y los anota y si quiere los cree, si quiere los ignora. Ahora, ¿qué fue lo que yo le dije? Porque yo fui muy claro y creo que los hermanos del chat sí me entendieron. Si usted dice que no existen sacerdotes, porque el único sacerdote es Cristo, bajo esa lógica suya, tampoco usted me hubiera hablado del sacerdocio común de los fieles, que usted lo mencionó al principio del debate. Bajo su lógica, bajo la lógica evangélica, que dicen, no, es que el sacerdocio solo es de Cristo. Entonces, ¿por qué me vienes hablando del sacerdocio común de los fieles? Porque entiendes que el común de los fieles participamos del sacerdocio de Cristo de la manera del común de los fieles. Pero hay quienes participan del sacerdocio de Cristo de manera ministerial, a esos que él constituyó pastores, como usted mismo leyó en Hebreos 28. ¿Verdad? Porque hay ministros, como había sacerdocio común de los fieles en el Antiguo Testamento, también lo hay en el Nuevo Testamento. Esas personas que Cristo les dio autoridad, y te mencioné obispos, sacerdotes y diáconos que ustedes no tienen, porque no existen, no existían, ¿verdad? Entonces, te estás haciendo una mezcolanza solo, no estás entendiendo porque no quieres entender, porque el prejuicio les gana, porque el desconocimiento les gana, pero está claro como el agua. Muy bien, vamos a ver, ¿qué más se me queda por aquí? Dice que los pastores, me sale con la cita de San Lucas de los pastores que se le aparecieron los ángeles cuando nació Jesús. Eso es una aberración anacrónica. Ustedes no existían. ¿Cómo va a comparar los pastores evangélicos surgidos después de 1520 con los pastorcillos que cuidaban ovejas cuando nació Jesús? O sea, eso es torcer las escrituras, forzarlas de una manera penosa y aberrante. Es que los pastores evangélicos son los válidos porque los ángeles se le aparecieron a los pastores. O sea, por favor, eso es una exégesis pésima. Eso no tiene sentido lógico, no tiene sentido anacrónico, no tiene sentido cronológico. Ustedes surgen después del siglo XV. Hasta usted mismo me dio pena leyendo mi historia católica. ¿Cómo va a decir que esos eran los pastores evangélicos si ustedes surgen después del siglo V? Entonces, hay que entender el contexto de la carta de los Hebreos, hay que entender que el sacerdocio fue cambiado
a la manera de Melquisedec, que Cristo es el sumo y eterno sacerdote, que la carta de los Hebreos habla de la superioridad del sacrificio de Cristo versus los sacrificios del Antiguo Testamento. Eso fue lo que se acabó. Pero hay un sacerdocio en el Nuevo Testamento, a la manera de Melquisedec, que ofrece pan y vino, que ahora es la Eucaristía, que Cristo le dio la gana de... Un minuto. Tomen mi cuerpo, este es mi cuerpo, comed de él. Esta es mi sangre, tomen de él. El que no come mi carne y no bebe mi sangre tiene vida eterna. Y San Pablo lo entendió y se lo leí en 1 Corintios 11:23. Todas las veces. Y eso es lo que la Iglesia Católica, la única que aunque les duela, aunque no les gusta, la única que arranca desde el primer siglo, lo ha hecho a través de la historia, y no los pastores evangélicos que no tienen conexión con la Iglesia de Cristo y surgen después del siglo XV y usan una Biblia que nace en la Iglesia Católica y todavía en los debates dicen que para defenderse me vienen a leer historia católica. Por Dios santo. Un hombre que se da en el siglo V, porque el ministerio no surgió en el siglo V, no surgió. No, eso no es de Dios. Pero los pastores que surgen del siglo XV, eso sí es de Dios. O sea, por favor, ¿verdad? Entonces, el sacerdocio no fue abolido. El sacerdocio, dice la Biblia, fue cambiado. Lo que fue abrogado es lo del Antiguo Testamento. Tiempo. Bueno, mis queridos hermanos que están a través de YouTube, que están a través de Facebook, estos han sido los 10 minutos de refutación de cada uno de ellos. Por el lado evangélico, Juan López, y por el lado cristiano católico, José Garro. Ya escuchamos las exposiciones, ya escuchamos los 10 minutos de refutación. Les pido que comenten, que den like, que compartan en grupos, por WhatsApp, por TikTok, por Telegram, por Messenger. Ayúdennos a llegar a más personas. Ahora bien, vienen las preguntas. Así es de que vamos a seguir en el mismo orden que hemos traído desde el inicio del debate hasta ahorita. Entonces, va a ser una pregunta, como dijimos al principio, 1 minuto para hacerla y 2 minutos para responderla y 2 minutos para refutar la respuesta a la pregunta. Y volvemos en el mismo orden, por lo tanto, le toca a Juan López hacerle la pregunta a José Garro. Cuando esté listo, me avisa para que usted le haga la pregunta. Y en este caso, el minuto no lo voy a marcar porque es muy poquito, pero sí voy a marcar los 2 minutos de la respuesta y de la refutación. Le puede hacer la pregunta a José. Sí, mi pregunta sería, entonces, ¿solo el sacerdote puede hacer el sacrificio de la Eucaristía? ¿Entendiste las preguntas, José? Sí. Ok. Cuando estés listo para responderla, me dices y yo te marco tus 2 minutos. Ok. En la iglesia, los únicos que pueden consagrar el pan y el vino son los sacerdotes válidamente ordenados bajo la imposición de manos. Lo que yo le probé amplia, contundente, con muchos versículos bíblicos, puede volver video, en el sacerdocio ministerial. Jesús le dijo a sus discípulos: este es mi cuerpo, tomen pan, coman de este pan, esto es mi cuerpo. Dice que después de pronunciar la bendición, les repartió el cuerpo, Mateo 26:26. Eso es lo que Jesús le ordena a los discípulos en Lucas 22:19. Hagan esto en memoria de mí. Anámensis. Si estoy pronunciando mal la palabra, me disculpan. Hacer presente no es un mero recordatorio. En la forma de pensar bíblica y la cultura judía no es un mero recordatorio. Por lo tanto, los discípulos nombran a sus sucesores y estos a su vez nombran a los presbíteros y les dan esa autoridad de consagrar y también de ejercer el sacrificio, el sacramento de la reconciliación, porque son embajadores de Cristo, como dice San Pablo. Yo no sé en qué prueba eso, en qué prueba eso, porque los pastores evangélicos surgen después del siglo XV o siglo XVI, ¿verdad? No tienen conexión con la primera iglesia. El sacerdocio no fue eliminado, fue cambiado a la manera de Melquisedec, y la iglesia participa de ese sacerdocio de Cristo, ya sea por el sacerdocio común de los fieles o el sacerdocio ministerial, porque hay quienes a Cristo les dio autoridad para
entre otras cosas, celebrar la Eucaristía, que a lo largo de la historia de la iglesia, si usted lee un poquito y si algún día le interesa la verdad, quiere leer Padres de la Iglesia y salirse de solo ese siglo XVI para acá, sino echarle un ojo a la patrística siglos antes, cuando ustedes no existían, usted se va a dar cuenta que la Eucaristía es celebrada por los ministros de Cristo para la consagración, ¿verdad? Por eso San Ignacio de Antioquía hablaba de Bien. Bueno, estos han sido los 2 minutos de la respuesta de José. Ahora vamos a poner 2 minutos para que Juan López refute el tiempo que le toca a él refutar la respuesta de José. Cuando esté listo me dice y yo le empiezo a contar su tiempo. Sí, permítame, por favor. Permítame un segundo aquí. Ya estoy. Ok. Desde ahora ya. Bueno, vimos la respuesta de él, ¿verdad? Dice que solo los sacerdotes. Entonces, la Eucaristía se realizaba no por pastores ni sacerdotes, sino por todo el pueblo, por cada familia, y esto lo podemos comprobar en Hechos capítulo 2, versículo 41, donde dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, no en el templo, en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. El 46 nos dice que bien claro que se reunían en las casas para partir el pan, y me va a decir ahí aquí el amado que Pedro era el que partía el pan. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el versículo 41, la Biblia dice que se habían convertido como 3,000 personas y 12 apóstoles no podían partir el pan en las casas esos días. Así que no, eso es una locura. No puede, porque tenía que, si no, él me tiene que decir a mí que tenían que, donde ordenaron 600, 700 sacerdotes para administrar el pan y el vino en las casas. Y él dice que solo los sacerdotes. Bueno, él dice que solo los líderes podían poner manos para poder hablar. ¿Para quién le impuso las manos a Pablo? ¿No fue Ananías en el capítulo 9 de Hechos? Y en el capítulo 3 habían solo profetas y maestros, y que el Espíritu habló y estaba ministrando al Señor, y que apartaron a Pablo y a Bernabé. No habían sacerdotes ni presbíteros ni nadie allí. Así es que todo has armado una falacia y vuelves con la falacia de que quién nos puso las manos y que nosotros no existíamos ni tú existías. Ok. Esta fue el tiempo de Juan López. Ahora llegamos a la pregunta que José le hará a Juan López, sus 2 minutos para responderla, y venimos con la refutación. Adelante, me dice si estás listo para darle tu pregunta a Juan López. La pregunta mía es muy sencilla. La Biblia dice que el sacerdocio fue cambiado, no dice el sacerdocio fue eliminado, porque cuando habla que es abrogado se refiere a todo lo del Antiguo Testamento. Sin embargo, yo quiero que me dé la cita bíblica donde dice: y el sacerdocio fue eliminado y nunca más habrán sacerdotes, nunca más habrán sacerdotes. ¿Ya? Porque a mí la Biblia me dice que fue cambiado, Hebreos 7:12. Y no puede ser que un lado diga que fue cambiado y por otro fue eliminado. Entonces, que me diga dónde dice que fue eliminado por completo y que ya nunca van a haber sacerdotes. Ok, ¿entendió la pregunta, Juan López? Sí. Okay. Cuando usted comience a hablar, le empiezo a marcar su tiempo. Ya. Bueno, él quiere acomodar la palabra de Dios a su manera, como él piensa. No, mi amigo, la palabra de Dios es clara en lo que ella dice, porque cambiado el sacerdocio, viene hablando del sacerdocio levítico, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual dice nada habló Moisés contante a el sacerdocio, ¿sí? De Jesús ni de los sacerdotes que se iban a instituir.
Y esto es aún más manifiesto si esa semejanza de Melquisedec se levanta también un sacerdote distinto. No dice constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad y manifiesta, dice, de ineficacia, pues nada se perfeccionó la ley y de la introducción de un mejor esperanza por el cual nos acercamos a Dios. Nunca dice que se instituiría nuevos sacerdotes, sino que quedó abrogado lo que es el sacerdocio. O sea, si quedó abrogado el sacerdocio anterior, si solo se hubiera quedado con el sacerdocio y se cambiaba el sacerdocio, bueno, tienen razón, tiene que continuar otro sacerdocio, pero dice que quedó abrogado el sacerdocio. O sea, no dice que va a continuar el sacerdocio de Cristo en sus fieles, no, solo tenemos el sacerdocio común de los fieles. Así es que él está haciendo una falacia lingüística ahí y él quiere acomodar, perdón por no pronunciarla bien, él quiere acomodar la Biblia a las palabras de él, quiere agregarle que diga como él quiere que diga. No, mi amigo, la palabra está escrita como está y no le podemos agregar ni quitarle porque es pecado delante de Dios. Tiempo. Ok. Se terminaron sus 2 minutos para la respuesta y ahora vamos a escuchar la refutación a la respuesta de José Carlos. ¿Me avisas? Permíteme un segundo. Ok. Ok. Listo. Vean lo que es no leer bien. Dice Hebreos 7:12, cambiado el sacerdocio, cambiado. Y él me lee el 18, queda abrogado, pero ahí no dice que ha abrogado el sacerdocio. Ahí dice que ha abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. Ahí no dice que ha abrogado el sacerdocio. ¿Quién es el que tuerce la escritura? ¿Quién es el que le pone palabras que no? ¿Quién es el que la acomoda? Ahí no dice abrogado el sacerdocio. Ahí dice abrogado el mandamiento, porque te expliqué, si quiere aprender, la superioridad que trata la carta de los Hebreos versus lo del Antiguo Testamento. Y por eso hay un nuevo sacerdocio, pero ahí no dice abrogado el sacerdocio, ahí dice abrogado el mandamiento. Claro, la ley del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta quién es el que lee mal? Y tan lee mal que no solo la Biblia no dice que el sacerdocio no iba a ser eliminado, sino que es profetizado en Isaías. Y llévese esta cita y recuérdela toda su vida. Isaías 66, del 18 al 21. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lut, que disparan arco, a Tubal y Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. O sea, no está hablando solo Israel. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones ofrendas a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo nombre de Jerusalén, dice Jehová, al modo de los hijos de Israel, al modo, a la manera, una tipología, traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová y tomaré de ellos, de las naciones, también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Vean la profecía de Isaías, que en aquellos tiempos tomará sacerdotes de entre las naciones. Claro, cuando vino Cristo y el evangelio llegó a todas las naciones, a los gentiles, ellos también me traerán ofrendas, la Eucaristía, y dice que tomaré sacerdotes de entre las naciones. Tiempo. Bueno, esta ha sido la refutación de José. Ya escuchamos la participación de cada uno de ellos en este tema. Han preguntado, han exponido su postura cada uno de ellos. Hemos escuchado la refutación de cada uno de ellos, las preguntas. Ahora solo nos restan 5 minutos que sería para ir concluyendo este tema. Después de los 5 minutos van a tener tiempo para despedirse, pero ya no se va a tocar el tema que se ha debatido este día en este canal. Y a ustedes, mis hermanos, les pido en el nombre del Señor que no nos dejen solos, porque todavía faltan la participación de ellos dos en la conclusión de su exposición que han tenido en este debate sobre el sacerdocio. Y de igual manera empieza Juan López. Cuando esté listo, yo le mido sus 5 minutos. Ya. Bueno, yo quiero concluir, ¿verdad? Diciendo de que él no pudo con Efesios 4:11,
Es un montón de falacias donde él mismo constituyó a unos pastores, a otro profeta, a otro maestro, entonces él solo se dedicó a atacarme diciendo que otros no existíamos, que agarraba, se enojó porque agarré de la historia y eso que tiene que ver, bien. También se me pasó que en 1 Corintios 11:21, quiero leerle yo, donde él leyó de la Eucaristía, Pablo lo que llegó ahí es a ordenar el desorden que había ahí. No estaba ordenando nada, sino que dice el 11:21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Si ves ahí dice que no estaba el sacerdote diciéndole, a ver la lengüita, no. Dice que cada uno agarraba su propia cena, dice la palabra. Así es que ahí no estaba instituyendo nada. Es puro invento de ustedes. Dice, así que cada uno se adelanta a tomar su propia cena y otros tienen hambre y otros se embriagan, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciar la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada que comer, ¿verdad? Entonces, ahí quería refutarle eso a José Garro. Otra cosa que dice que yo no leí bien, bueno, eso, la falacia de él es que yo no leí bien, pero la palabra lo dice. Él no pudo con Efesios 4:11, no me mostró que los ministros estábamos para sacrificar o para edificar. Por ejemplo, él no me mostró como yo leí en Hebreos, donde dice, acordado de vuestros pastores. Nunca me leyó donde diga acordado de vuestros sacerdotes. No, dice acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar su fe. Dice, obedeced a vuestros pastores, no dice a sus sacerdotes. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos son los que velan por vuestras almas y quienes han de dar cuenta para que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:24. Saluda a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saluda. No, él no pudo con estos argumentos, porque la palabra sacerdote aparece en Hebreos 30 veces y en el libro de los Hechos aparece 13 veces, ¿sí? Y es muy diferente al presbítero. El presbítero era anciano y el anciano llegó a convertirse o tenía el oficio de pastor en la iglesia. Así es que él levantó muchas falacias y se enojó y decía, bueno, ustedes no estaban en el siglo I, no existían. Pues ni tú existías tampoco, amigo. ¿Y tú cómo sabes que estás en la iglesia de Cristo? Si la palabra en San Juan 2:9-10 dice que el que no trae la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene al Hijo. No se trata de que si tengo historia o no, sino es estar en Cristo, como dice San Juan 1:12, que todo aquel que le recibe y cree en él, por tanto es hijo y heredero de Dios, lo constituye, ¿verdad? Heredero de Dios. Entonces, no es tales cosas que tú dices, esas son puras falacias tuyas, te metiste a otro tema, bravo, porque estamos hablando, y que bueno, no es que tantas cosas, que la Biblia, que no sé qué, que aquí, que allá, bueno, ya son patadas de abogado, pienso yo, porque no hallabas cómo refutar todo lo que te leí de San Cipriano y todo eso. Y te lo voy a volver a leer. Dice San Cipriano del 200 al 258. La historia es gratis, amigo, y no le pertenece a nadie. Obispo de Cartago fue el primero que se llamó sacerdote, y luego los obispos que descendían de él. Y los demás obispos no se les llamó sacerdotes hasta después de Nicea del 325, y no se impuso el título de sacerdotes a los presbíteros, curas, hasta el siglo V. Es decir, que primero se les llamó sacerdotes solo a los obispos a partir de Nicea I, y luego en el siglo V este título de sacerdotes fue agregado a los curas católicos, porque con el 325 por ahí fue que se fundó la Iglesia Católica y su fundador es Constantino. Ahí se apartaron de la doctrina de Cristo y dejaron de ser la Iglesia de Jesucristo, porque hicieron la doctrina de Cristo a un lado y empezaron a hacer sus propias doctrinas, como hoy se lo estamos mostrando, se lo mostramos en cualquier doctrina que ustedes tengan, que son antibíblicas. Tienen que forzar las escrituras para querer decir que está la doctrina de ustedes ahí, pero no, eso se lo inventan ustedes y fuerzan las escrituras a decir lo que quieren. Y presbítero es ancianos, ¿verdad? Y los ancianos llegaron a tomar el rol de pastores, ¿verdad? Que es lo que presentamos nosotros. Tiempo. Gracias.
Bueno, estos fueron los 5 minutos de conclusión del tema de Juan López. Ahora vamos a escuchar los 5 minutos de conclusión de José Garro. Cuando tú me digas, te marco tu tiempo. Ok, bueno, vamos por partes. Primero, él es el que tuerce las escrituras y le dice que en Hechos 2:42, que fue una cortina de humo, dice que acudían a las enseñanzas de los apóstoles. No era cualquiera que enseñaba, a la comunión, a la fracción del pan, porque eso hacían los apóstoles, los jefes de la iglesia, ¿verdad? Y dice, ahí no dice que todos consagraban el pan. Eso lo dice él, porque a él le gusta inventar. Ahí no dice que cualquiera puede consagrar. ¿Quién es el que agrega? ¿Quién es el que miente? ¿Dónde dice la Biblia? Cualquiera puede consagrar el pan. Eso lo dice Juan López, pero no la Biblia. Dice que se reunían. ¿Y qué importa si era mucha gente? Usted no ha visto esas misas de mucha gente en muchos países donde hay miles de personas reunidas y se hace la Eucaristía. ¿No dio Jesús con 12 apóstoles comida 5,000 hombres sin contar mujeres y niños? ¿Cuál es el problema? ¿O usted qué Dios cree? ¿Cuál es el problema si fueran 3,000 y se partían el pan en las casas? Ahí la fracción del pan era el motivo de las reuniones, Hechos 27. Pero no dice, eso lo dice usted, porque al que le gusta agregar es a usted, y aquí quedó en evidencia que el que altera las escrituras es usted. La Biblia no dice que cualquiera podía consagrar, y espero que me esté escuchando porque apagó la cámara. Le voy a dar un hecho histórico, porque hasta da pena que digas eso. Constantino, cuando nació en el año 272, la iglesia ya iba por el sucesor de Pedro, número 26. Lea Eusebio de Cesarea, lea a San Ignacio, a San Irineo de León. Usted acaba de decir que la historia es gratis, ¿por qué no la lees? A mí no me enoja que mencione la historia, me alegra, me da risa que te pacatees solo con la historia. Es que solo se le llamaba sacerdotes a los obispos católicos. Le voy a leer a San Policarpo. ¿Por qué no me lee un pastor evangélico? Es que el siglo V, ¿dónde estaban ustedes? No me da cuenta que lo que me da risa es que me leas historia católica, en tu propia cara te está refutando, estás comprobando que ustedes son sectas fundadas por hombres después de 1520 y sigues ahí. Es que se apartaron de la verdad ustedes en 1520, sectas vergonzosas, miles de grupos con doctrinas distintas fundadas por hombres, un desorden vergonzoso. No se ponen de acuerdo, usan una iglesia y no. Te restrego la historia en la cara porque tienes que entender que tu iglesia no es la que viene de Cristo. Y Constantino dio libertad de culto en el edicto 315. Vaya, léalo. La historia no es de nadie, pero la historia me respalda y la historia de los primeros siglos es católica, te guste o no. Y me acabas de hablar de obispos y sacerdotes y dices, vea una persona deshonesta, que no le interesa la verdad, se aferra a su anticatolicismo y a su fanatismo. Y dice una burrada que ningún erudito, serio, evangélico se atrevería a decir la burrada de lo de Constantino, hasta vergüenza. Y me viene a hablar de historia. Dice, es que en Hechos no dice obedecer a vuestros pastores, no dice sacerdotes. Los sacerdotes son pastores, pastorean la iglesia. Bajo esa lógica yo le digo, ahí no dice sométanse a los pastores evangélicos, a los pastores metodistas, ahí no dice eso, ¿verdad? Porque ustedes no existían, no le da vergüenza. Y en lo de Efesios 4:11, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Usted fue el que no me pudo probar lo de obispos, diáconos y presbíteros que ustedes no tienen. Se lo vuelvo a repetir. Hay que estudiar y leer para no venir a hacer ridículo en los debates. Lea, le cité una fuente evangélica, Diccionario Strong, el original de ancianos presbíteros. Lea un interlineal evangélico. No venga a decirlo al revés, para que no pegue esas vergüenzas. Instrúyase, para que no diga tonteras como la de Constantino. Vaya, lea el Diccionario Strong, que es evangélico. Y en la iglesia están los ministerios de Efesios 4:11. Tenemos los apóstoles, que son los obispos, profetas, que son los que declaran la palabra, los que evangelizan en redes, los sacerdotes son los pastores, tenemos maestros, que son los catequistas. Claro que tenemos esos ministerios en la iglesia, somos la iglesia de Cristo. Y tenemos obispos, presbíteros y diáconos que ustedes no tienen historia. Y aunque te duela, y aunque no te gusta, te la voy a refregar 1000 veces, porque tienes que caer en cuenta que estás en una secta fundada por hombres que no viene desde el primer siglo, que no es la iglesia de Cristo y que no tienen derecho moral a decir, es que yo estoy en la iglesia, es que no es la historia, sí es la historia, porque seguir a Cristo es estar en su iglesia, en lo que él fundó y estableció, no en sectas fundadas por hombres. Y lo peor es venir a hacer vergüenza en un debate, leyendo historia católica, dándose un balazo en el pie,
leyendo historia. ¿Dónde estaban ustedes en el siglo V? ¿Dónde estaban? Fui a un debate a refutar a un católico leyendo la historia católica. El chiste se cuenta solo y todavía me sale con lo de Constantino, que ningún protestante, historiador serio, se atreve a decir semejante cosa, porque cuando Constantino nació, ya íbamos por el Papa 26, Félix I en el 1072. Tiempo. Gratis. Bueno, estos han sido los 5 minutos de conclusión de cada uno de ellos. Dicho esto, les agradezco a todos los que han estado presentes en este debate. Ustedes han sido los mejores testigos oculares de lo que aquí ha acontecido, de los argumentos que cada uno de ellos ha dado. Por mi parte, solo queda decirles gracias por acompañarlos y van a tener 1 minuto de despedida cada uno de ellos sin referirse al tema que estuvo en debate. Por eso se les dio 5 minutos para que concluyeran sus ideas y ya cerrarán su tema. Dicho esto, comienzo el minuto de despedida y de agradecimiento que él dará a su público, donde va a compartir este video. Juan López tiene 1 minuto para referirse al público que ha estado presente en esta noche, así que adelante con su minuto de despedida. Muchas gracias, Dios les bendiga. Muchas gracias por invitarme, por tenerme paciencia, José Garro. ¿Verdad? Ya estaba preocupado que te iba a dar un ataque por ahí, pero gracias por darme la participación y gracias a los que estuvieron pendientes. Cada quien tome conforme el Espíritu Santo les dé el discernimiento, porque es el que nos da el discernimiento a nosotros. Así es que conforme Él les dé, puedan entender lo que aquí se ha hablado. Gracias, es todo lo que voy a decir. Gracias por la participación de la moderadora y de José Garro por ser valiente de defender lo que él cree. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, ahora te concedo tu tiempo a ti para que te refieras al público y cerramos ya acá el debate. Bueno, agradecido primeramente con Dios y con María Santísima por una vez más poder promover y defender la fe de la iglesia. A Juan por venir. No se preocupe que yo estoy muy bien. Ya usted sabe que yo me expreso así con emoción, con energía, con fuerza, disfruto el debate y me da vida, me da gozo defender la fe de la iglesia. Es cuando más vivo me siento. Así que no se preocupe porque estoy feliz, estoy gozoso y con más vida que nunca, gracias a Dios. Me encanta defender la fe de la iglesia. Así que no se preocupe. A mi esposa Ana, gracias. A todos los que estuvieron en el chat, muchas gracias porque creo que todos comentaron con respeto. Dejen su like, compartan este video en redes sociales, en sus muros, en grupos, y ahí está. Vuélvanlo a repasar, ustedes sacarán sus conclusiones, que el Espíritu Santo nos ilumine a todos. Dios los bendiga, paz y bien, y ahí estamos. Y terminó el debate, y tan amigos como siempre, Juan y yo. Exactamente, de eso se trata, ¿verdad? Argumentativamente duros, pero eso no significa que seamos enemigos. Entonces, dicho esto, yo les agradezco, gracias a José por darme la moderación de ese debate, gracias a cada uno de los que estuvieron presentes. Ayúdennos a compartir este video. YouTube se mueve el algoritmo según nosotros lo veamos, así de que de ustedes depende que este video de este debate importante sobre el sacerdocio tenga muchas o pocas vistas. Sus comentarios, sus likes, sus compartir nos ayudan a llegar a más personas, no por nosotros, sino que hay muchas personas que deben de conocer la verdad y que deben conocer los argumentos que ambos han dado. Por mi parte es todo. Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones y siempre adelante en la fe. Gracias al hermano Juan López que quiso venir a participar en el canal. Las puertas de ese canal están abiertas para los debates y ahí estamos. Dios les bendiga, paz y bien, pasen una feliz y bendecida noche. Hasta pronto.